Muito bem, agora eu vou a conversar com a senhora Maria. Como le va bem? Bien, señor obispo, gracias a Dios. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Más de 25 años. Se acuerda como começou? Sí, claro que sí. Todo empezó desde niña, desde mi infancia. A partir de los 5 años, yo empecé, bueno, podría decirse desde que tengo uso de razón, porque ahí yo tenía un padre alcohólico, mi mamá sufría de depresión, vivíamos con mi abuela, quien era una persona sumamente estricta, exigente, era muy autoritaria. Entonces, yo prácticamente estaba en un hogar donde había mucha represión. Se nos negaba a hacer muchas cosas como niños, a disfrutar nuestra infancia. Precisamente eso a mí me hizo ser una niña muy tímida, con muchos miedos, con muchas inseguridades. Y bueno, mi abuela en su ignorancia incluso muchas veces nos sentaba y nos contaba cómo había sido su historia de vida. Y para mí era como pasar una película de terror, ¿no? Ver una película de terror, porque yo decía, ¿cómo podía ser posible tanto sufrimiento? Yo pensaba que la felicidad no existía, porque ella ya nos daba un referente de que la vida era mala, de que las personas eran malas. Ella sufrió muchas humillaciones, también había vicios en su familia, sus hijas murieron de una forma también muy, muy trágica. Entonces, eso para mí de niña me golpeaba muy fuerte, ¿no? Ya me afectaba ya desde mi infancia. Y bueno, lo que también sucedió en su vida fue que su primer esposo abusó de su media hermana. Entonces ella nos inculcó esta cultura de los hombres son malos, hay que cuidarse de ellos. Y yo crecí con estos referentes precisamente pensando que los hombres eran malos, que yo tenía que vivir alejada de ellos. Así pasó mi infancia. Mi padre en su alcoholismo, yo me sentía pues desprotegida, ¿no? Porque al tener un padre alcohólico, los hijos de un padre alcohólico nos sentimos desprotegidos. Yo sufría incluso porque mi mamá a veces lo corría, no dejaba que entrara a la casa, y eso a mí me afectaba mucho. Yo pensaba que en algún momento él se podía ir de la casa. Y incluso en las noches, cuando yo escuchaba alguna sirena, alguna ambulancia, yo pensaba inmediatamente en mi papá, porque mi papá a veces no llegaba a dormir, y creía que algo le había pasado. Esto a mí me afectaba muchísimo también, y empecé incluso a odiar a mi mamá, a tener odio por mi mamá, porque pensaba que si mi papá un día se iba, pues iba a ser la culpa de ella. Y lo que ella le hacía a mi papá, a mí me hacía tener resentimiento con ella, rencor con ella. Yo defendía mucho a mi papá. Y mi mamá, bueno, también pues ese alcoholismo le afectó a mi mamá. Ella caía mucho en depresión, incluso estuvo al grado de estar al punto de llegar a un psiquiátrico, ¿no? Estuvo un tiempo ausente de la casa, y fue ahí cuando tuve un intento de abuso sexual, que se repetía la misma historia de mi abuela, ¿no? Entonces, con mayor razón, pues para mí venía este pensamiento de efectivamente los hombres son malos. Mi mamá y mi abuela me sobreprotegían, perdón, y me sentía yo muy vigilada. Yo incluso llegaba a pensar que yo era la que estaba mal, la que hacía cosas para provocar ese tipo de situaciones. Y eso me trajo para mí tener una baja autoestima, sentirme una persona devaluada, una niña que no valía, que era causante de situaciones y problemas en la familia. Pasaron así los años, y ya creciendo, siendo ya una adolescente, todo eso que yo había sido había padecido en mi infancia, se convirtió en totalmente todo lo contrario, ¿no? Porque yo era tímida, insegura, con complejos, y ahora pasaba a ser una persona, una adolescente rebelde, con resentimientos, con muchos rencores, con odio dentro de mi corazón. Yo sentía que odiaba a mi familia, que odiaba a mi mamá, que odiaba la vida, que odiaba a las personas. Llegué incluso a tener pensamientos de muerte, ¿no? De suicidarme. Nunca lo intenté, pero sí venía esa voz de mátate, tú no vales la pena. El día que si tú te matas, vas a ver que todos van a valorarte en ese momento. O sea, yo tenía esos pensamientos, ¿no? Y
Y entonces ahí ya en mi adolescencia es cuando me empiezo a involucrar con el alcoholismo, los vicios, porque yo buscaba llenar ese vacío. Yo ya me sentía rechazada por mi familia, entonces quería suplir esa necesidad de amor, de cariño. Y busqué en los vicios, me juntaba con las personas equivocadas desde la escuela, desde la secundaria ya dejaba de asistir a clases, en la prepa fue lo mismo. Y en vez de entrar a las clases, yo me iba a alcoholizarme, ¿no? A veces no llegaba a casa incluso porque estaba tomada. Y con cualquier pretexto yo decía a mi mamá que no podía llegar, ¿no? Y obviamente los padres a veces se ciegan, se niegan a aceptar que los hijos estamos pasando por el mismo problema que hay en casa. Entonces, mi mamá esta parte se cegó, lo negaban totalmente, pero pues yo vivía de esa forma. Yo me involucré vuelvo a repetir, con personas equivocadas. Tuve muchas relaciones sentimentales porque buscaba llenar ese vacío. Quería que alguien me pusiera atención, quería obtener cariño de las personas y no lo logré porque yo finalmente tenía miedo de los hombres. Entonces, atraía así a los hombres, pero después me apartaba de ellos, los alejaba porque los rechazaba, no sabía cómo expresar mi cariño. Yo pensaba que si yo expresaba mis sentimientos, ellos me iban a hacer daño. Entonces, por eso buscaba alejarme de las relaciones, o bueno, alejaba a las personas de mí. También estuve con todo ese sufrimiento que yo vivía, buscaba ser feliz y empecé a involucrarme con las limpias. Fui a casas de limpia para que me hicieran limpias, más a esto en fines de año. Yo decía, yo quiero empezar bien el año. Iba a las casas de limpia, me hacían limpias, me pasaban hierbas, permitía incluso que me escupieran, ¿no? O sea, la persona se llenaba la boca de líquidos y de lociones y me escupía. Todas esas cosas yo las veía normales, ¿no? Lo permitía. Y también fui a casas para que me leyeran las cartas, para que me leyeran el café. Estuve incluso en un centro de estudios cabalísticos y prácticamente yo llegué a idolatrar a la persona que estaba ahí y yo lo veía como un dios. Yo me fanaticé. Todo lo que él decía para mí era verdad absoluta. Él se basaba supuestamente pues en la Biblia, incluso en la palabra de Dios. Y era un lavado de cerebro. Él decía que nosotros teníamos poderes, que podíamos, que de nuestras manos podía salir este poder, pero a través de nuestra fuerza, ¿no? Entonces él nos confundía totalmente, o sea, hacía uso de la palabra de Dios, pero de una manera diferente, ¿no? Al grado de que incluso yo un día fui a una terapia con él y él me besa. Entonces, yo creía que eso era normal, ¿no? Porque él decía que él cuando me besa, obviamente sí de pronto me confundo y me dice, no, que eso era totalmente normal. Él era una persona casada y supuestamente tenía un matrimonio feliz, pero empieza a hacer ese tipo de cosas. Y cuando yo comento con una amiga que igual iba a ese centro de estudios, me dice que a ella le había sucedido lo mismo. Entonces ahí es cuando yo dejo de alguna forma de creer, pero eso me dolió porque la persona que yo estaba confiando y que yo la veía como lo extraordinario, como el hombre extraordinario, pues me llevé una decepción muy fuerte. Mismo en esa época yo me involucré con una persona casada y de pronto me empecé a sentir muy mal, tenía dolores en el cuerpo, empecé a sentir cosas que yo no me explicaba. Sin estar enferma, me pasaban cosas como si estuviera la enfermedad más grave, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, me sentía sumamente mal. Y él me dijo, él fue el que me dijo que a mí me habían trabajado, ¿no? Que me tenían enterrada y que por eso tenía esos malestares. Entonces él me dice que haga un ritual. Yo hago el ritual que él me dijo,
Y cuando yo hago ese ritual, pues abrí puertas porque a partir de ahí yo empiezo a sentir presencias, yo empiezo a sentir eso que comúnmente se dice que cuando se le sube el muerto a uno, y bueno, empiezo a ya no, casi no dormir, porque a mí me daba mucho miedo, empiezo a tener muchísimo miedo por la oscuridad, o sea, y además me daba vergüenza, pena contar este tipo de situaciones que yo estaba viviendo, que a mí me hacían sufrir y me hacían sentir mal, pero yo decía, no, no me van a creer, además, ¿cómo? Si yo ya estoy grande, eso no es normal. Pero al grado de verdad de ni siquiera poder a veces ir al baño en las noches porque me daba miedo la oscuridad, entonces prefería no levantarme, dormía la mayoría de veces boca arriba porque yo pensaba que si me dormía de lado, alguien estaba atrás de mí, entonces eso fue todo un Infierno. sufrimiento, así es, así Infierno. ¿Usted tuvo problemas de salud? Sí, sí, ¿Qué señor problemas? obispo. Bueno, ya desde pequeña yo incluso tuve muchos problemas de la garganta, que incluso llegaron al grado de a punto de tener fiebre reumática, ya me dolían mucho las articulaciones. Y a causa, después en la adolescencia, a causa de los vicios, empecé con gastritis, con colitis. Yo era una persona muy nerviosa, además muy agresiva, con un mal carácter, porque toda esa amargura me hacían ser muy, explotaba, ¿no? Entonces me hacía ser una persona muy poco paciente, todo lo veía mal y empezaron esa serie de problemas en mi salud. También incluso tuve el virus del papiloma humano, que empezó también por infecciones, ¿no? Yo no sabía que yo tenía ese virus hasta que ya después voy y me hago los estudios y cuando yo me entero que tenía ese virus, pues fue para mí algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque no sabía yo mucho además de la enfermedad y hasta que uno incluso tiene las cosas es cuando uno empieza a investigar y sabía que de eso podía venir un cáncer, ¿no? Además, tenía muchísimos años que yo tenía ese virus y yo no me había dado cuenta. Entonces, ese día que el doctor me lo dice, pues salgo mal emocionalmente, pero bueno, en esa época yo ya había llegado al Centro de Ayuda Universal, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, ahí sí supe qué hacer, diferente a mis enfermedades anteriores. Tuvo problemas económicos? Mucha inestabilidad laboral. Ajá. Antes, porque todo lo que yo ganaba, cuando yo empecé a trabajar, todo lo que yo ganaba lo gastaba precisamente en los vicios, en los antros, en tener una vida desequilibrada, una vida desordenada. Entonces me la pasaba así de esa manera. De bueno que tenía? De bueno, nada, señor Nada. obispo, nada. Tenía No, todo lo contrario. Tenía ganas de morir. Así es. Nunca intentou quitar-se a vida, pero tenía el pensamento. Así es. Depresión? Sí, depresión, bueno, desde mi infancia. Ahora sé que todas esas cosas que yo tenía finalmente eran síntomas de una depresión. Ajá. Desde mi infancia, en mi adolescencia y hasta que, bueno, hasta que yo me casé incluso. Como que usted conheceu a Universal? Porque queriendo salir de esa situación en la que yo vivía, creí que mi solución era casarme, ¿no? Y me caso pensando que era la persona correcta, porque él no tenía vicios. Y yo decía, bueno, si él no tiene vicios, entonces vamos a estar bien. Él es mi salvación. O sea, yo puse toda mi esperanza en un hombre. Y no fue así, porque en ese matrimonio él era muy celoso, agresivo, él me maltrataba psicológicamente y me amenazaba constantemente. Entonces yo no podía salir de esa relación porque él me decía, si tú te vas te voy a matar. Y yo creía que él iba a hacer eso, a matarme. Ahí fue cuando más deseos de morir yo llegué a tener. Y ya en esas situaciones, cuando él me decía, pues yo lo retaba, incluso provocaba y le decía, pues mátame, porque yo nunca tuve el valor de hacerlo, ¿no? Pero yo decía, es mi oportunidad, porque yo ya no quiero seguir viviendo de esa forma. Y le decía, mátame. Cuando él se dio cuenta
que ya no le tenía miedo o no creía, él empezó a amenazarme con voy a matar a tu familia. Ahí fue cuando nuevamente me sometí y me quedé con él. Ya lo último que sucedió es que él tenemos una pelea, coloca sus manos en mi cuello y me empieza a ahorcar. Ahí fue como pasar así una película de toda mi vida y yo dije, este es el fin, de verdad que así lo pensé, ¿no? Yo pensé que ya no iba a haber más nada en mi vida, pero pues ahora sé que por el poder de Dios no pasó. Él me suelta, yo siempre le suplicaba, si tú no me quieres, déjame ir a mi casa, déjame regresar con mis padres. Y él me suelta y me dice, vete a tu casa, ¿no? Él se da cuenta que ya no podíamos más llevar esa situación. Regreso a mi casa, pero pues fracasada, ahora sí en el fondo del pozo. Y en esa fuerte depresión yo ya me la pasaba dormida, yo ya no sabía qué día era. Y mi hermana me había invitado ya a la iglesia y yo decía, no, ¿cómo una iglesia? Para mí la religión, yo pensaba que era una religión. Yo decía, para mí la religión nunca me ha ayudado, nunca me ayudó. Entonces yo me negué a ir, incluso yo casada, durante un año yo vi el programa de televisión y yo me burlaba y decía que eso no era cierto, que los testimonios eran mentira, que eso era para la gente ignorante. Ajá. Y cuando yo estaba ya sumida en esa fuerte depresión, mi hermana me habla el sábado en la noche, era sábado por la noche, lo recuerdo perfectamente. Veo el programa y ahí fue cuando Dios quebrantó mi corazón. Sua hermana quedou hablando com usted de la Universal por quanto tempo mais ou menos? Por un mes más o menos. Um mês. Sí. Sua hermana és uma pessoa confiável? Você Sí. confiava em ella? Sí. Você creía que ella quería lo mejor para usted? ¿O no? Pues creo que no lo podía ver en ese momento, pero sí, seguramente sí, porque ahora mi familia. ¿Por qué que usted no hizo caso a la palabra de ella? Porque en los días de hoy, ponga atención por favor, en los días de hoy não se pode confiar em la palavra de qualquer. É verdade. Pero tratando-se de uma pessoa confiável, como por exemplo, um hermano ou uma hermana, ou quizás la madre, el padre, el hijo, tratando-se de uma pessoa que uno sabe que quer lo melhor, que quer ajudar. Por que não hacer caso? Porque foi isto o que passou com você. Sua irmã é confiável, queria lo melhor para você e você não hacía caso. Pero um dia você chegou. Sí, gracias a Dios. Com depresión. Sí, con una fuerte depresión. Yo cuando vi un testimonio, ahí es cuando yo empiezo, incluso al ver la televisión, yo empiezo a llorar y ahí surgió puedo salir adelante, ¿no? Hay una solución. Incluso de verdad cada vez que recuerdo ese momento para mí me lleno de emociones porque fue Dios en ese momento me dio la luz, ¿no? Y me dijo, sí se puede. Yo le pido a mi hermana que me lleve al otro día, ¿no? Porque ya no aguantaba más vivir de esa forma. Me lleva, yo llego un domingo a la iglesia. Ay, no, yo desde que entré y ver de la forma en cómo me recibieron, o sea, hoy sé que de verdad era Dios que quería que yo llegara. De la forma tan amable como me recibieron, participé de la reunión y cuando escuché el mensaje, era mi historia, era todo lo que yo estaba pasando, era precisamente hablar del dolor, de todo el sufrimiento que a veces uno vive. Todo lo que yo había pasado, en ese momento lo escuché. Bueno, no pude contener las ganas de llorar, me la pasé llorando en la reunión. Y a través de la oración, en esa primera oración, yo sentí que salió toda esa carga de mí. De verdad que para mí ese primer día era ya tanto el dolor que había en mí que sabía Dios que yo necesitaba de esa ayuda, ¿no? De ese auxilio y que de esa manera yo iba a permanecer y a quedar, porque ese día salí totalmente diferente. O sea, en mi interior había pasado algo, se había transformado algo porque yo salí incluso con ganas de
de perdonar a mi ex esposo, de perdonar a todas las personas que me habían hecho daño, de hablar de lo que había sucedido en mi interior, porque por primera vez después de tantos años yo me sentía feliz, yo me sentía libre, yo me sentía contenta. Ese miedo había desaparecido, yo me sentía segura estando en la calle, lo que antes yo no podía hacer. E esto sucedió en el primer día, Así es. con la primera oración. Sí. ¿Es esto? Sí, así E fue. usted tardou para venir. Sí. Mire, usted hizo cadenas, perseverou, por exemplo, participou viernes, domingo a la mañana. Como foi? Sí, yo empecé a participar de los viernes porque escuché precisamente que yo necesitaba liberarme, ¿no?, de los vicios. Yo era una persona también muy soberbia y orgullosa, y a pesar de que eso había pasado el primer día, a mí me costó trabajo entregarme, porque yo soy profesionista y yo decía, no, yo con tan solo sentarme y escuchar, yo voy a aprender y yo voy a salir adelante. Hoy sé que no era así, ¿no? E incluso pasaron meses yo estando dentro de la iglesia y yo no cambiaba. Y no dejaba que Dios me ayudara porque salía tan feliz de la iglesia y después de escuchar el mensaje me llenaba de emoción que salía y seguía tomando, de tan feliz que estaba, ¿no? Hasta que un día dije, ya no más, hice un propósito, ¿no? Y un viernes, gracias a Dios, yo fui determinada y dije, hoy en este día tengo que salir libre. Ya no tomar, cero vicios, y así fue, ¿no? Bastó una actitud, determinarlo, y me liberé de los vicios. Esto que usted está hablando es muy importante, porque hay personas que perguntam quanto tempo tarda para a vida de uno cambiar. O tempo que tarda para que haja cambio de vida, o tempo que tarda para que haja uma transformação de vida, é o tempo de la entrega de uno. Se uno tarda para entregar-se ano, o cambio de vida vai tardar ano. Se uno logra entregar-se de verdade e no mesmo dia, a vida cambia. Há versículo que diz assim: volvei-os a mim, e eu me volveré a vós outros. Ou seja, se uno toma a decisão de entregar-se de corpo, alma e espírito em obediência à la palavra, e no mesmo dia, em la mesma hora, a vida cambia. Como que se encontra a sua vida hoje? Hoy, gracias a Dios, totalmente restaurada, ¿no? Hoy sí hay una transformación de vida. No hubo un cambio, sino una transformación, porque primero se transformó mi interior. Todo eso que yo vivía, que yo sentía, quedó en el pasado, los resentimientos, los miedos, me liberé espiritualmente, dejé ya de tener esa depresión, me liberé de los vicios. Hoy soy una persona que no necesita de nada para sentirse feliz, mismo ni de las personas, porque yo a veces creía que mi felicidad dependía de estar acompañada. Hoy no, hoy yo puedo estar sola y me siento bien, me siento feliz. Hoy Dios sé que está conmigo, vivo la vida de diferente forma. Hoy tengo una buena relación con mi familia, amo a mi familia, cosa que antes en el pasado no era así porque yo tenía muchos problemas con ellos. Hoy me llevo muy bien con ellos, ¿no? Hoy, gracias a Dios, yo sé que ellos a veces hasta se acercan a mí, ya no me ven como la borracha, ¿no?, la que está mal, lleva su vida de una manera equivocada. Hoy todo lo contrario. Hoy soy una persona madura, me considero ya una persona madura, una persona que se ama, que se valora, que día con día invierte en mi vida espiritual para estar mejor y para dar lo mejor de mí. Estabilidad económica igual. Yo en el pasado nunca logré nada, porque todo me lo gastaba en cosas superficiales. En los vicios, ¿no? Así es. Hoy, gracias a Dios,
sé que es tener un auto nuevo, hoy tengo mi propio departamento, me pude independizar, incluso cambio de muebles constantemente, gracias a Dios, Dios me da las condiciones para comprar las cosas que yo quiero. Tuve la fortuna, gracias a Dios, de ir al templo de Salomón, que eso también fue una maravilla. Mi vida es diferente totalmente. Vícios, enfermedades, tormentos espirituais, todo desapareceu. Todo desapareció, gracias a Dios. Parou de sofrer? Totalmente. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Gracias.